After Hours es la prueba de que Martin Scorsese puede ser tan letal con la comedia como lo es con el drama criminal. En una de sus películas más infravaloradas, el director abandona los barrios de gángsters para sumergirse en una odisea kafkiana por el Soho de Nueva York, donde el villano no es un arma, sino el destino mismo. El humor negro de la película se destila a través de la desgracia de Paul Hackett. Lo que comienza como una simple búsqueda de conexión humana se convierte en una espiral de infortunios surrealistas. El guión de Joseph Mannion utiliza la ley de Murphy como una herramienta de tortura: si algo puede salir mal, saldrá mal de la forma más extraña y humillante posible. La genialidad reside en cómo Scorsese nos convierte en cómplices sádicos. Nos reímos de personajes excéntricos que malinterpretan cada gesto de Paul, la imposibilidad de volver a casa por falta de 20 centavos y el montaje frenético que acentúa el ritmo de una pesadilla que no da tregua. En lugar de chistes convencionales, el film ofrece una risa nerviosa nacida de la frustración absoluta. Es una sátira brillante sobre la alienación moderna y la fragilidad de nuestra normalidad citadina. The Irishman es una película que se estrenó en 2019 y fue producida por Netflix, rompiendo esquemas industriales al ser una de las producciones más costosas de cine de autor, desafiando la duración comercial con sus 3 horas y media de metraje. Una película relevante por su carácter crepuscular. Es como si los Goodfellas y los personajes de Casino hubieran llegado a la vejez y meditaran sobre el arrepentimiento y su propia mortalidad. Una obra que deconstruye el mito del gángster para dejarlo al desnudo, viejo y solo con una puerta entreabierta. The Irishman es el punto final de una era del cine. Es Martin Scorsese mirando hacia atrás preguntándose qué queda después de la violencia y la lealtad mal entendida. Una obra maestra del silencio y la contención que nos recuerda que al final de la vida no importa qué tan poderoso fuiste, sino el peso de los secretos que te llevas a la tumba. It's gonna happen. Either way, he's going. Casino. Estrenada en 1995, esta película representa la culminación del estilo criminal de Scorsese. Tras el éxito de Goodfellas, regresó no solo para filmar una película de mafiosos, sino la autopsia de una ciudad como Las Vegas. El despliegue visual es abrumador, y a eso súmenle la edición frenética de Thelma Schoonmaker. Esta película se sumerge en una era donde el dinero fluía sin control antes de que las corporaciones limpiaran los rastros de sangre. La importancia de Casino dentro de la filmografía de Scorsese reside en su ambición documental disfrazada de drama épico. Son 3 horas las que se toma el director para explicar con una precisión casi quirúrgica cómo funciona la mafia del desierto. 30 años después, sigue siendo una pieza maestra sobre el exceso. Es el retrato de un paraíso construido sobre la arena que, inevitablemente, termina en una explosión de violencia y luces neón. El aviador. Estrenada en 2004, esta biopic no es solo una biografía de Howard Hughes, es un homenaje vibrante a la era dorada de Hollywood y a la ambición desmedida que define el espíritu americano. Scorsese utilizó una innovadora paleta de colores para imitar el proceso de Technicolor de cada época retratada, llevándonos de los años 20 a los 40 con una fidelidad visual asombrosa. Pero más allá de su estética, su verdadera importancia radica en cómo retrata la salud mental. La lucha de Hughes contra un trastorno obsesivo-compulsivo, ahora conocido como TOC, que mientras lo hacía tocar el cielo con aviones revolucionarios, al mismo tiempo lo hundía en un infierno personal de paranoia y soledad. El aviador es una película sobre el costo de la genialidad. She'll go faster.
Martin Scorsese ya está en ese punto de su vida en que puede hacer lo que le dé la gana. Pero es tanto su amor al cine y a las buenas historias que siempre busca más. Killers of the Flower Moon es la historia de la tribu de los Osages y de cómo fue que después de ser rezagados a unas tierras áridas, descubren grandes yacimientos de petróleo y se convierten en millonarios. Y de los que no están de acuerdo con esto y deciden engañarlos y traicionarlos para quedarse con su dinero. La trágica historia de una familia, de asesinatos y, por si fuera poco, la historia de origen del FBI. Es una película con grandes personajes, excelentes actuaciones, una bella ambientación y maravillosa música. Al final, Scorsese nos regala una de las escenas más bellas y entrañables, recordándonos por qué amamos el cine y las buenas historias. Cape Fear, estrenada en 1991 y dirigida por Martin Scorsese, es un excelente remake del clásico de 1962. Y la historia sigue a Max Cady, un exconvicto que sale de prisión decidido a vengarse de su abogado. Scorsese transforma esta historia de venganza en una pesadilla psicológica, cargada de simbolismos religiosos, culpa moral y una tensión que crece minuto a minuto. Una película que nos mostró una faceta distinta del director, alejada de la mafia y muy cercana al terror psicológico clásico. Un descenso elegante y brutal a la oscuridad humana, con el inconfundible pulso narrativo de uno de los grandes del cine y que le dio un nuevo aire al thriller en los años 90. La última tentación de Cristo, de Martin Scorsese, no es una película sobre el Cristo perfecto, sino sobre el Cristo humano. Basada en la novela de Nikos Kazantzakis, esta obra no pretende negar la divinidad de Jesús, sino explorar el misterio de su humanidad. Aquí, la fe no es una certeza absoluta, sino una lucha interior constante. Lo que hace esta película tan poderosa es que muestra a Jesús como alguien que duda, que teme, que se resiste y que precisamente por eso su fe se vuelve aún más significativa. La fe en este relato no es la ausencia de tentación, sino la decisión de seguir adelante a pesar de ella. La última tentación no es el poder ni la gloria, sino la vida sencilla, casarse, tener hijos, envejecer. Y es en ese momento de aparente debilidad es donde la película nos lanza las preguntas más incómodas. La película nos ofrece un Cristo al que podemos acercarnos con más empatía, un reflejo de nuestra propia lucha por creer. Incomoda, sí, pero también invita a una fe más real. Ask me anything else? Raging Bull o Toro Salvaje, dirigida por Martin Scorsese y estrenada en 1980, es una obra maestra del cine que narra la vida del boxeador Jake LaMotta. La película está basada en la autobiografía del mismo nombre y se centra tanto en la carrera deportiva de LaMotta como en sus turbias relaciones personales. La película va más allá de las escenas de boxeo, explorando los demonios internos de LaMotta y sus luchas con el control emocional y la violencia. El film no solo se centra en el boxeo como deporte, sino que también profundiza en la autodestrucción, la culpa y el perdón. La relación tumultuosa de LaMotta con su esposa añade capas emocionales y complejidad a la historia, mostrando las consecuencias devastadoras de sus acciones. Una de las características principales de la película visualmente hablando es la espectacular edición y las transiciones entre las peleas para ver la competitividad, el talento y el espíritu ganador de LaMotta. Y deja como reflexión cómo este gran boxeador se noqueó a sí mismo. Taxi Driver, del director Martin Scorsese. Con Taxi Driver, Scorsese se consolida como uno de los directores más influyentes de su generación. Esta película es un ejemplo de su estilo distintivo
y su gran capacidad de combinar intensas narrativas con una dirección visual impactante, donde nos cuenta la historia de Travis Bickle, un solitario veterano de la guerra de Vietnam que trabaja como taxista en Nueva York. Tiene el turno de la noche, ya que sufre de un terrible insomnio, y es así como se da cuenta de la decadencia moral y la corrupción de la ciudad, y se obsesiona con ser un héroe anónimo limpiando, muy a su manera, las calles. Esta película aborda temas como la soledad, la violencia, la moralidad y la redención. Travis es un personaje demasiado complejo que como lo odias, lo amas. Es un antihéroe que aunque sabemos que está haciendo mal, en el fondo quieres que le vaya bien. Taxi Driver es una película muy poderosa y perturbadora, que sigue siendo relevante. Un estudio fascinante de la psicología y la sociedad humana. Una obra esencial para cualquier amante del cine. You talking to me? You talking to me? En Goodfellas, Martin Scorsese no solo retrata la mafia, la hace parecer el mejor trabajo del mundo hasta que, de repente, deja de serlo. La película es un ejercicio magistral de seducción cinematográfica, donde la violencia y la diversión no son polos opuestos, sino las dos caras de una misma moneda brillante y ensangrentada. Desde el legendario plano secuencia del Copacabana, Scorsese nos invita a ser parte del club. La diversión, aquí, es el poder absoluto, trajes a medida, mesas en primera fila y la sensación de ser intocable. Sin embargo, esta euforia está puntuada por estallidos de violencia que ocurren con tal naturalidad que no deja de sorprenderte. La genialidad del film reside en cómo entrelaza estos elementos. El humor se convierte en terror en cuestión de segundos. La violencia no es solemne, es cotidiana. El ritmo frenético de la edición nos mantiene en un high constante, emulando la adrenalina de la vida criminal. Al final, Scorsese nos deja claro que en este mundo la fiesta siempre termina en paranoia. La diversión es el anzuelo y la violencia es el precio inevitable. Te invitamos a ver estos videos. Suscríbete a nuestro canal, dale like y comparte.